queremos hablar hoy día. Nosotros comenzamos la semana pasada una serie que es la serie del Sermón del Monte, y este Sermón del Monte es un sermón, valga la redundancia, muy importante para la cristiandad. Es más bien en la constitución del reino de Dios. Es la carta magna de todo cristiano. Y es muy importante. Y yo recuerdo que terminamos el sermón de la semana pasada viendo la estructura del sermón. Y vimos cuatro grandes partes. Y la primera parte la vamos a ver hoy, que es la vida del reino descrita. Y en esta vida del reino descrita, en la vida del reino, o la descripción de la vida del reino, la vida de todos los creyentes, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, vamos a ver hoy día las características de los ciudadanos del reino. Y estas características es llamada las bienaventuranzas. Y para eso vamos a leer Mateo 5, del 1 al 12. Hoy veremos las características de los ciudadanos del reino. Estas características. Decíamos la semana pasada que el Sermón del Monte no es un conjunto de leyes, no es un conjunto de normas. No hay nadie, ninguna persona que pueda ajustar su vida a estas normas, a estas reglas, porque la verdad que en forma natural no se puede. Solamente una intervención divina es posible. Y esta intervención divina es lo que llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración. Amén. Y siempre y cuando nosotros hayamos sido regenerados, podremos satisfacer las demandas de Dios al cumplir con estas características. La humanidad siempre ha buscado la felicidad. En realidad, la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la de todos los países dice que el hombre debe tener derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Las bienaventuranzas son sólo posible vivirlas cuando tienes la gracia de Dios obrando en tu vida. O sea, que Dios nos ha regenerado por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Esto es decidor. Si tú no has entrado o no has nacido de nuevo a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, es muy difícil o imposible que puedas vivir las bienaventuranzas. Siempre en la Biblia, hermanos, cuando se habla de bienaventurado, y esto es un principio, que cuando se habla de bienaventurado en la Biblia o bienaventuranza, se habla de alguien que ha experimentado la gracia redentora y salvadora de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que en nuestra Biblia encontramos que se habla de bienaventurados, estamos viendo que esa bienaventuranza no fue lograda por mérito propio, sino que fue lograda fue antepuesto el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, los méritos de Dios, y no hay ningún mérito del hombre. Gloria a Dios. La palabra bienaventurado o bienaventurada sale más de 100 veces en la Biblia, y en contexto se debe a la misericordia y gracia del Señor. Entonces, cada vez
que nosotros leamos bienaventurado o bienaventurada, tiene que venir a nuestra mente que es la gracia del Señor la que operó o está operando sobre nosotros o sobre ese pasaje. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra hebrea del Antiguo Testamento, Baruch, significa bendecido, talentoso, ser alabado y agradecido, y es la palabra hebrea para bienaventurado. La palabra del Nuevo Testamento, Macarios, que es la palabra que se usa para bienaventurado, Macarios, significa feliz, bendecido, agradecido, ser admirado, ser ensanchado. En ambos casos, el significado se refiere a la felicidad de una persona en contentamiento con el más alto bien y en la disposición de la persona en vez de las circunstancias externas de su vida. Antes de decir más, te invito a que leamos las bienaventuranzas. Leemos capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora que leímos este texto de las bienaventuranzas, ¿cuál es tu impresión? ¿Te fijaste? Es que en los primeros versículos dice que Jesús se sentó y les enseñó. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús, Él nos enseña el cómo ser bienaventurados, felices, agradecidos y contentos. Gloria a Dios. Es la presencia de Dios en nosotros que puede cambiar cualquier circunstancia difícil y exterior, y exterior de la vida a un paraíso. Por ejemplo, si estamos en la cárcel, el estar encarcelado con Jesús es mejor que ser un carcelero sin Jesús. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? Azotados y encarcelados injustamente, pero cantando, que ellos cantaban. El carcelero era el que estaba infeliz y le rogó para el secreto de la bienaventuranza. La felicidad mundana depende que los acontecimientos o las circunstancias exteriores siempre sean perfectamente agradables. La bienaventuranza cristiana depende solamente en tener la mente y el espíritu de Cristo, viviendo y obrando dentro de nosotros, aleluya, transformándonos a su imagen. Te invito a que leas conmigo 2 de Corintios, capítulo 3,
verso 17 al 18, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, hermana, Cristo está en nosotros. Dice Colosenses, versículo 1:27, que Cristo en nosotros, que Cristo en ti es la esperanza de gloria. Aleluya. Las 9 bienaventuranzas no son 9 diferentes clases de personas, como dicen algunos comentaristas, sino que son 9 aspectos del mismo carácter de Jesús que se nos ha dado en la regeneración. En realidad, describen la mente de Cristo, el carácter de Jesús. Aleluya. Si nosotros tenemos la mente de Cristo creciendo y desarrollándose dentro de nosotros, con razón somos bienaventurados. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, de una vez. Si nosotros hemos sido regenerados, estamos juntamente crucificados con Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y su carácter opera en nosotros. Tenemos que ser conscientes de que estas características de las 9 bienaventuranzas son un fruto del Espíritu Santo, son un resultado de la permanencia de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios, amén. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto aparece en Juan 14:23. También en Romanos 8:9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El carácter cristiano no se expresa con hacer el bien, sino con ser semejante a Dios. Dios originalmente diseñó que el hombre fuera una morada o un domicilio para sí mismo. No hay hombre bienaventurado si no concuerda con este diseño. La bienaventuranza, entonces, es un resultado de la gracia de Dios. No es la bienaventuranza algo que tú y yo podamos alcanzar por nuestro mérito. Es Dios obrando en nosotros. Gloria al Señor. El alivio de la salvación es confesar tus pecados, tenerlos lavados por la sangre de Jesús, ser perdonado y ser trasladado por Cristo. Pero el gozo, la gloria, la hermosura y la bienaventuranza adicionales a la salvación es saber que no solamente tenemos una nueva posición en Cristo, sino que además de la posición nueva en Cristo, hemos recibido una nueva disposición para Dios. Aleluya. Nosotros antes no queríamos nada con Dios, y ahora sí. Ahora sí. Yo antes, el domingo en la mañana, no existía domingo en la mañana para mí. Yo me levantaba a las 2 de la tarde, porque me acostaba muy de madrugada, porque venía de borracheras, fiestas. Pero cuando el Señor a los 20 años, 21 años, tocó mi vida, eso cambió absolutamente de la noche a la mañana, y empecé a levantarme muy temprano los domingos en la mañana para orar, para tener mi devocional y luego ir a juntarme con mis hermanos en la iglesia. Y así han pasado casi 30 años. Esa nueva disposición de servicio la hace el Señor, no la hacemos nosotros. Gloria a Dios.
Así que Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El Sermón del Monte no solamente puede ser comprendido correctamente cuando hemos sido regenerados, el Sermón del Monte solamente puede ser comprendido correctamente cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Si no, no vamos a entender nada. El Espíritu Santo nos ministra a Cristo, a nosotros y en nosotros, para que nuestros cuerpos y almas lleguen a ser templos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. A continuación, mis hermanos, brevemente vamos a ver cada bienaventuranza como una afirmación de la felicidad, una afirmación de la gracia de Dios, una afirmación de esta nueva posición. El bienaventurado es una posición que tenemos en el reino de Dios. No es algo que nosotros obtenemos por hacer algo. Somos bienaventurados por el hecho de ser salvados por la gracia de Jesucristo. Y también esta bienaventuranza está conectada a una promesa. Considerémosla una a una, pero enfocados que Cristo está viviendo en nosotros y las características de su carácter están en nosotros. Voy a hablar las 9 características de Cristo que están en nosotros por la fe. Y si nosotros no las vemos realmente en nuestra vida, es porque no hemos sabido o no hemos ignorado o hemos sido inconscientes. Pero ahora, después de este mensaje, vamos a ser conscientes de estas verdades. Lo primero, nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la afirmación. La afirmación es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego la promesa: porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando nacemos de nuevo y somos regenerados, lo primero que hacemos es reconocer nuestra pobreza espiritual. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Reconocer la pobreza espiritual, reconocer nuestra pecaminosidad, es la que nos lleva a reconocer la santidad de Dios. Somos expuestos a la conciencia de la santidad de Dios y a la conciencia de nuestra pecaminosidad. Esta bienaventuranza nos asegura nuestra eternidad, porque dice: de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Nos asegura que nosotros, que ya somos del reino de los cielos, porque reconocimos nuestra pobreza. Reconocimos. Cuando no reconocemos nuestra pobreza, no entramos en el reino de los cielos. Aleluya. Es la que nos lleva, esta bienaventuranza nos asegura nuestra eternidad. Es la que nos lleva a perseverar cada día en esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Número 2. Segunda característica. Bienaventurados los que lloran. Esa es la afirmación. Porque ellos serán consolados. Esa es la promesa. Bienaventurados los que lloran. Solamente los que lloran por sus pecados en arrepentimiento verdadero pueden ser consolados por la habitación en sus vidas del Espíritu Consolador. Qué maravilloso es esto, hermanos míos. Nosotros tenemos una relación distinta con el pecado. Antes de ser cristianos nos daba lo mismo pecar. Ahora no. Ahora lloramos. Ahora nos compungimos de corazón. Ahora nos afectamos profundamente y nos dolemos cuando
cuando sentimos que el Espíritu Santo nos dice, estás pecando, estás mal. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. El arrepentimiento es una característica del carácter cristiano. Aleluya. A medida que perseveramos en el camino de la fe, vamos imitando a Cristo. Y el arrepentimiento es fundamental para lograrlo. Aleluya. El arrepentimiento, como la fe, es un don de Dios. Estaba Pablo con Bernabé. Estaban, no recuerdo dónde era que estaban. No recuerdo si era Samaria o alguna de... No era Samaria, sino que era por Asia Menor, por ahí andaban, y de repente había alguien llamado Bar Jesús, que era un platero, que era alguien, o que era un mago, más bien que era un mago, y lo que dijo, que le dijo a Pablo, que él quería el don de Dios, y Pablo lo reprendió, le dijo, ¿cómo tú quieres comprar el don de Dios? Y le dijo, ruega a Dios para ver si Dios te concede misericordia, para ver si Dios te concede arrepentimiento. El arrepentimiento no es de nosotros, es un don de Dios. Tercera característica, bienaventurados los mansos, es la afirmación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, en la promesa. La mansedumbre no es debilidad, sino poder controlado. El poder espiritual para ser sumiso, para asimilar daños sin vengarse. Al fin, esto disipará toda tiranía y serán los mansos justos que le darán los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin duda nos habla esta bienaventuranza del carácter de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros no tenemos nada que hacer para alcanzar mansedumbre. Si Cristo está morando en nosotros seremos mansos. Mire, vaya conmigo a Mateo 11:29. Mateo 11:29, que nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuarta característica del carácter de Jesús que nosotros gozamos y tenemos a nuestra disposición libre es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la afirmación. Y la promesa dice: porque ellos serán saciados. Estas características, sin duda, son de almas regeneradas. Sin duda. No es un hambre por cosas materiales o superficiales. No es una sed insaciable de justicia humana. El ciudadano del reino de Dios puede estar contento con cosas insignificantes. Nos dice la Biblia: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo ofrece riqueza, honor, fama, gloria y poder. Pero el mundo y sus deseos pasan. Si nosotros miramos a Jesús,
encontraremos satisfacción, paz y contentamiento. Satisfacción, paz y contentamiento. Aleluya. Quinta característica. Bienaventurados los misericordiosos. Es la afirmación. Y la promesa dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Esta sin duda es la más radical y revolucionaria característica de un ciudadano del reino de Dios. Cuando vemos que nuestra propia depravación, nuestro propio pecado, no podemos menos que orar, Dios, sé propicio a mí. Cuando Jesús fue presionado por los fariseos, amargamente críticos por dar él ciertas libertades a sus discípulos en el día sábado, Jesús replicó y le dijo, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto aparece en Mateo 12, versículos 7 y 8. El Nuevo Testamento habla de misericordias muchas veces, más de 70 veces. Nuestro Señor dice en Mateo 23, 23, que los escribas y los fariseos se han especializado en cosas menores, mientras que han descuidado la misericordia, la justicia y la fe, y las cosas más importantes de la ley. Es ideal que observemos lo que dice en Miqueas capítulo 6, verso 8, que es parecido al ideal del Nuevo Testamento en relación a las actitudes de compasión en vez de dureza de corazón, amargura, resentimiento y venganza. Nos dice Miqueas 6, 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una característica revolucionaria es la misericordia, es amar a otra persona fuera de ti, fuera de tu familia, fuera de tu entorno, hacer misericordia. Gloria a Dios. Este tiempo de pandemia es un tiempo para demostrar el amor y hacer misericordia. Aleluya. Nos dice Santiago capítulo 2, versículo 8 y también versículo 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Qué tremendo es este versículo de Santiago, que dice, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Nosotros debemos ejercer la misericordia porque es el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos 5:8. Y la misericordia dice que triunfa sobre el juicio. Aleluya, alabado sea Dios. Sexta característica. Bienaventurados los de limpio corazón. Es la afirmación. Y la promesa dice, porque ellos verán a Dios. Sin duda, usted pensará y me dirá, Cristian, hermano, pastor, yo creo que esa característica del Señor no la tengo. No soy limpio de corazón. Y yo te diré, tienes toda la razón, no somos limpios de corazón. Pero la santificación es un proceso. La santificación es un proceso que vivimos diariamente, que
es, en palabras simples, limpiar nuestro corazón de todo lo que lo contamina. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazoncito. Cada uno de nosotros, producto del pecado, lucha con las impurezas del corazón, de la mente, y estamos en una batalla continua. Si dependiera de nosotros, si fuera por nosotros, si fuera Jesús viéndonos a nosotros, no nos habría llamado bienaventurados los de limpio corazón, sin duda. Porque entre nosotros, hermanos, sabemos que no tenemos corazones limpios. Pero he aquí la buena noticia. Pero gracias a Dios, somos limpios con su palabra. Su palabra nos limpia. Gloria a Dios, su palabra nos limpia, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pedro le respondió a Jesús y le dijo, lávame el cuerpo entero? Y Jesús le dijo que ya están limpios, los que están ya limpios no necesitan sino ser lavados los pies. Eso aparece en Juan capítulo 13, del versículo 5 al 10, para que lo veas después. Aleluya. Pedro estaba deseoso de ser limpio, pero el Señor le contestó ahí, los que han sido lavados, los que han sido purificados con la palabra, no necesitan sino solamente ser limpios los pies de la mente. Tú no tienes que ser lavado porque ya fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. Pero diariamente tienes que venir en arrepentimiento y el Espíritu Santo te va a ir limpiando los pies, las manos. Aleluya. Nos dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, de la palabra. La palabra que es un lavacro, la palabra es agua pura con la que nos limpiamos. Por eso está la necesidad, hermanos, de oír la palabra del Señor. Alabado sea Dios. También nos dice Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Esta agua, el agua de la palabra. Amén. Característica número 7. Bienaventurados los pacificadores. Esa es la afirmación. Y la promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo es el príncipe de paz. Y los discípulos se especializan en el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que es el ministerio de la reconciliación? Es hacer la paz entre Dios y el hombre. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Y nos dio, no nos dará, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Así que ser un pacificador es reconciliar a otros con Cristo. Un pacificador no es quien está tranquilo en las cuatro paredes de su casa, sino es quien milita en el Evangelio y va al territorio enemigo a rescatar las almas de los escogidos para la salvación. La iglesia tiene un ministerio y es el de hacer la paz entre los hombres y Dios, el ministerio de la reconciliación. Un ciudadano del reino anuncia, proclama, vive y demuestra con su vida el poder del Evangelio. Aleluya. Octava característica.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la afirmación. La afirmación es tácita, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la promesa dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde el principio de su ministerio, Jesús aclaró que su enemigo Satanás sería también el enemigo del cristiano. Nos dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros, o también a vosotros os perseguirán. Será por la misma razón que dice en Juan 3:19 y 20, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Gloria a Dios, hermanos, cuán distinta suena la palabra de Dios a la popularidad facilista de los modernistas quienes desprecian la cruz. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos y hermanas, la iglesia siempre ha sido perseguida. En el libro de Apocalipsis es un libro que podemos decir que el tema principal del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y el eslogan sería Cristo Cordero Vencedor. Pero ¿qué tiene que ver con la iglesia? Muchísimo. Porque la iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia del Señor de todos los tiempos, es una iglesia perseguida. Ahí están las oraciones de los santos del capítulo 8 de Apocalipsis, que están constantemente orando, y el Señor derrama incienso sobre las copas, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que el Señor responde esas oraciones y las responde con juicios que van a venir sobre la tierra y que están viniendo sobre la tierra. Pero la iglesia será perseguida y no es una idea mía, sino que la persecución de la iglesia será mucho más intensa. Por eso dice en Apocalipsis 19, 20 o 21, dice que el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. Y el que es pecador, sea más pecador. El inicuo sea más inicuo. Pero otra vez, no debe ser persecución por nuestras propias faltas. En Cristo Jesús, nosotros padeceremos persecución. La luz es aborrecida porque siempre expone a las tinieblas. La octava bienaventuranza promete la felicidad de estar seguros de que el reino de los cielos es nuestro. Aleluya. Dice así, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestro. Nosotros somos perseguidos en esta tierra y somos muertos por causa del Evangelio. Aleluya. Tenemos una morada celestial que es el reino de los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Novena característica y última. Nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa es la afirmación. Luego la promesa dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución por causa de Cristo es comparable con la persecución de los profetas.
Gloria a Dios. Los profetas, para ser profeta tienes que ser perseguido, tienes que ser aserrado, tienes que ser muerto. Yo me pregunto si esos profetas que andan por ahí vestidos con ropa de última moda, que andan en autos deportivos y cosas, estarán dispuestos a ser perseguidos por la causa de Cristo. La octava bienaventuranza especifica la persecución por causa de la justicia. Y la novena bienaventuranza especifica persecución por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Es significativo que dos de las nueve bienaventuranzas traten de la persecución. ¿Por qué? Porque así Cristo fue perseguido por los fariseos, por su propio pueblo y muerto, nosotros también tendremos. ¿Por qué? Porque el morir es necesario. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Eso dijo Jesús. Y el morir por la causa de Cristo es un honor. Todos vamos a morir. Incrédulos y creyentes vamos a morir. Pero el que muere por la causa de Cristo, gloria a Dios, tendrá muchos galardones que disfrutará en la eternidad. La novena promesa nos promete gran gozo, confianza valiente y grandes galardones en el cielo. Aleluya. Saben, hermanos, hay millones de hombres y mujeres que se han martirizado, que han sellado su fe con el bautismo de sufrimiento y muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para terminar, para concluir, las 9 características de la bienaventuranza del carácter cristiano que nos ha dado por gracia es contrastable con las 9 características del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Vaya conmigo a Gálatas 5:22. Y esto es muy lindo, muy bonito, muy hermoso, que las las 9 características o bienaventuranzas son o se contrastan también con los 9 frutos del Espíritu. 5:22 dice, más el fruto del Espíritu más el fruto del Espíritu. No habla de frutos, habla de un fruto que tiene 9 manifestaciones, perdón. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios. Entonces, contestemos las bienaventuranzas con los frutos del Espíritu. Y sería, los pobres en espíritu tienen el fruto del amor. Los que lloran tienen el fruto del gozo. Los mansos tienen el fruto de la paz. Los que tienen hambre y sed de justicia tienen el fruto de la paciencia. Los misericordiosos tienen el fruto de la benignidad. Los de limpio corazón tienen el fruto de la bondad. Los pacificadores tienen el fruto de la fe. Los perseguidos tienen el fruto de la mansedumbre. Y los vituperados por causa de Jesús tienen la templanza. Gloria al Señor. Aleluya. El secreto del sermón del monte es Cristo. El secreto del sermón del monte es Jesús. El que tiene a Jesús, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida.
El que tiene a Cristo tiene la esperanza de gloria. Es bienaventurado porque ha sido un escogido antes de la fundación del mundo. Tiene el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley que los condene, hermanos. Aleluya. Sino que tenemos a favor la ley de la fe, la ley del amor y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por escucharme. Y pidámosle a Dios que estas 9 características de las bienaventuranzas que están en nosotros sean manifestadas, y que ahora nuestra conciencia, y ahora que sabemos que no son cosas inalcanzables, porque muchas veces las bienaventuranzas eran inalcanzables, pero que ahora son alcanzables por medio de Jesucristo, están ahí para ser tomadas. Pídale a Dios ser alguien que reconozca su pobreza espiritual. Alguien que reconoce la pobreza espiritual es alguien que es útil en las manos de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, que nos ha hablado de estas características de Cristo, que tú las hablaste, Señor Jesús, como bienaventuranzas. Pero es importante que entendamos hoy que las bienaventuranzas es tu gracia. Al que tú llamas bienaventurado es alguien que goza de tu gracia y verdad. Y esa gracia, Señor, no es por mérito nuestro, sino que es por mérito absoluto tuyo. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia. Crecer en la gracia significa crecer en las características de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Señor, ayúdanos a ser pobres en espíritu, a que ser personas, Señor, que lloren por sus pecados, a ser mansos, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores, a que recibamos la persecución con mansedumbre, y si somos vituperados por causa de Jesús, tengamos la templanza. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Amén. Señor, permite que los que han escuchado esta palabra sean impactados por ella, no por mí, sino por tu voz, por tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y